אתה בחרתנו מכל העמים, אהבת אותנו ורצית בנו. אתה בחרתנו מכל העמים, אהבת אותנו ורצית בנו, ורוממתנו Shalom Aleichem. Bienvenidos a todos. Estamos esperando que entren algunos Javerim, algunos amigos. Estamos en las vísperas de Pesaj, entonces en este intervalo entre las dos clases fuimos a ayudar un poco a bajar las últimas cajas de los utensilios que ayer le Pesaj. Entonces nos atrasamos un poquito, pero ya estamos aquí de vuelta. Vamos a abrir como siempre el libro de la meditación para las naciones del mundo. Estábamos estudiando el capítulo primero. Antes de seguir en el estudio que venimos realizando de hace varios meses,
de acuerdo al orden del libro. Quería referirme un poco a las festividades que vienen en los próximos días, en general, y sobre todo la festividad de Pesaj. Entonces, vamos a ir al libro, a la página 157, donde habla un poco de la aplicación práctica de las 7 leyes de los Benei Noach, y allí habla un poco de cómo tiene que realizar el Ben Noach, los gentiles que todavía no son judíos, cómo deben realizar la práctica de ciertas actividades que lo unen a Kadosh Baruj Hu. Entonces, en la página 157 habla de la práctica de las leyes de los Benei Noach, y hay un punto que habla sobre el Shabbat y las festividades y otros rituales. Eso se encuentra en la página... Vamos a comenzar por la página 160, donde dice observancia de los rituales para los Benei Noach, y de a poco vamos a llegar a los días festivos, si ustedes están de acuerdo. Este libro no es... estamos en la página 160 del libro de los Benei Noach. Los que no tengan el libro me avisan y se lo enviamos. Decimos que estamos en el mes de Nisan. El mes de Nisan es un mes muy importante por encima de todos los demás meses del año, porque Rosh Chodesh Nisan, el primero del mes de Nisan, fue el primer precepto que recibió el pueblo de Israel como pueblo. Se le ordenó determinar cuál es el momento del nacimiento de la luna. Eso se llama Rosh Chodesh, o principio del mes, porque el calendario judío está basado en lo que respecta a los meses en el ciclo lunar. Con respecto al año en general, está basado en los dos sistemas, el sistema del mes lunar, del ciclo lunar, y del ciclo solar. Entonces, como ambos ciclos no coinciden, no hay una cantidad de meses que comprenda exactamente la duración de una vuelta de la Tierra alrededor del Sol, que sea exactamente un año, 365 días. El mes lunar tiene a veces 29, a veces 30 días, y nunca se puede llegar a una cantidad exacta de 365. Entonces, para poder adaptar, y que como las festividades tienen que ver también con la época del año, la festividad de Pesaj tiene que ser realizada en el mes de Aviv, en el mes de la primavera. Entonces, cada tantos años se agrega un mes más, que es el Adar 2, para poder equilibrar la descompensación de los diferentes ciclos de la luna y del sol. Ese es un aspecto práctico, pero que implica también lo que es el judaísmo en general. El judaísmo en general es la unificación
de todos los ciclos y de todos los aspectos de la naturaleza, para que funcione en forma concordante. Entonces eso lo diferencia del calendario de los demás pueblos, que en algunos casos está basado solamente en la luna, como el calendario islámico. Entonces cada año los meses van cayendo en distintas épocas del año. Y por otro lado está el calendario solar que usa la civilización occidental, que está basado exclusivamente en el ciclo del sol. Y los meses tampoco respetan exactamente la duración del ciclo solar, por eso se va desplazando un poquito en un día o 2 días con respecto a los ciclos lunares, y el balance perfecto del calendario hebreo hace que los ciclos de la luna y del sol, o sea del giro de la Tierra alrededor del sol y de la luna alrededor de la Tierra, se compensen, y yendo a un aspecto más fino, también tiene que ver con el día. La duración del día, que es la rotación de la Tierra sobre su eje, tampoco es exactamente, se puede poner exactamente con el ciclo lunar y tampoco con el ciclo solar. Entonces el sistema de división de la semana, que es algo que no está visto como algo científico, como es la luna, el ciclo de la luna y del sol, eso le agrega el tercer aspecto que reúne a los otros dos: la unificación del ciclo de la luna y el ciclo del sol no estaría completo si a eso no le agregamos el Shabbat. Shabbat viene de la palabra Sheva, la misma raíz de Sheva, y que significa 7 en hebreo, y tiene que ver con el tiempo que decidió Akadosh Baruj Hu tomarse para crear toda la realidad que nosotros conocemos. Entonces esa semana de 7 días, que no tiene nada que ver con el tiempo físico, con el tiempo natural, no tiene que ver con algo de la naturaleza, podría haber sido 8 o 10 o 5, sin embargo ese 7 le agrega al calendario judío ese aspecto divino que unifica los otros dos aspectos científicos. Entonces, antes de continuar, de empezar a leer esto, me gustaría leer lo que están diciendo exactamente. Va a haber hoy un cambio de hora en Israel. Desde mi punto de vista no hay ningún problema en seguir el mismo horario habitual, pero si ustedes necesitan que adaptemos los horarios a los horarios de sus respectivos países, o sea que para ustedes quede igual, también se podría cambiar el horario aquí de las clases, para que ustedes, si tienen ya algunos compromisos tomados y definidos, no altere demasiado el ciclo. Yo sé que para muchos de ustedes es un esfuerzo estar en los horarios de las clases, y que lo hacen por amor a la Torá y al pueblo de Israel y a las enseñanzas del Rav Ginsburg. Entonces tenemos toda
la semana de Pesaj para decidir. El domingo espero que haya clases, así que si ustedes quieren podemos decidir y el domingo me avisan qué es lo que quieren hacer. De todas maneras podemos hacer algo el domingo, pero para el resto del año volver a adaptarlo a la necesidad de la mayoría de ustedes. Desde nuestro punto de vista no hay problema. Ok, entonces vamos a hablar un poco de los aspectos de las festividades, cómo tiene que ser enfrentado o cómo pueden disfrutar también de las festividades todas las naciones del mundo. Ustedes saben que existen distintos tipos de festividades en el pueblo de Israel. Están las festividades establecidas por la Torá, que son por un lado el Shabbat, donde están prohibidos todos los tipos de trabajo. Por otro lado están lo que se llama Shalosh Regalim, o las tres festividades donde se acostumbra a hacer una peregrinación a Jerusalén desde todos los puntos de Israel y de todas las partes del mundo. Por eso se llama Regalim. Hay muchos que no entienden de qué se trata y lo traducen como los tres pies, pero se llama Regalim porque se hace un peregrinaje a pie y se sube a Jerusalén. En realidad los que viven lejos vienen a Jerusalén en sus medios de transporte y evidentemente como no pueden ingresar todos, después llegan a pie hasta el Beit HaMikdash. Pero en general el peregrinaje, aunque sea en medios de locomoción, se llama Regalim. Y aparte porque 3 es la cantidad mínima de patas que tiene una mesa o cualquier objeto. Tiene que tener por lo menos 3 patas para poder estar firme. Y así el pueblo de Israel se basa sobre esos 3 pies, sobre esos 3 soportes. Como habíamos estudiado varias veces, que el pueblo de Israel es triple, porque tiene Cohen, Leví, Israel, aparte tiene 3 patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob, y tiene un Dios, una Torah que es triple, porque tiene los 5 libros de Moisés, las profecías y las escrituras, los profetas y las escrituras. También la Jerusalén, Akadosh Baruj Hu, tiene 3 características, y en general todas las sefirot y los poderes del alma también están divididos de a 3. 3 es un número muy especial, como está escrito en Pirkei Avot, que el mundo se sostiene por 3 columnas: la Torá, la Abodá y Melut Hasadim, el estudio de la Torá, la plegaria y los actos de bondad, que también incluyen todos los preceptos. Entonces esas 3 festividades tienen la misma sacralidad que el Shabbat, salvo que en ellas está permitido prender fuego y cocinar. Pero todo el resto de los trabajos están prohibidos. Después, por otro lado, están las festividades del mes de Tishrei, Rosh Hashanah, Yom Kippur, Sukkot, Shmini Atzeret. Hay otros que no se podrían llamar del todo festividades, como las 3 festividades. Me acaba de escribir Amalia que no puede estar en la clase porque tiene un problema con el niño. Besrat Hashem, que no haya ningún problema, que esté todo bien. Vamos a mandarle una bendición a Amalia para que
esté todo bien con su niño. Vamos a hacer un lejaim, que salgamos de Egipto este Shabbat, este día de Pesach, y que estemos todos juntos, lejaim. Vamos a ponerse de acá también por todos los que necesitan refuá y necesitan bendición de parnasá, de sustento, de paz en el hogar, de hijos sanos y fuertes, de Jaime, por el hijo de Amalia, que esté todo bien, que no tenga ningún problema, que llegue allá y le pregunten para qué vino. Le estamos dando una bendición a Amalia, Besrat Hashem, y a todos los que en todas partes del mundo necesiten refuá shlema. Entonces decíamos que además del Shabbat y estas tres fiestas que son Pesach, Shavuot y Sukkot, existen otras festividades que también se consideran como Hagim, donde sí se puede cocinar, pero no el resto de las tareas prohibidas de Shabbat, salvo Yom Kippur, que Yom Kippur se considera también como Shabbat completo, se llama Shabbat, Shabbatón, está por encima del Shabbat, su sacralidad, hasta el punto en que tampoco comemos, nos conectamos a Kadosh Baruj Hu por encima de todo lo que sea materialidad. El Shabbat es una mitzvah, es un precepto comer y tener placer de todas las cosas de Shabbat, y a través de ese placer nos conectamos con HaKadosh Baruj Hu. Muy bien. Me alegro que haya gente que no tenga demasiado hametz físico, entonces puede concentrarse muy bien en el hametz espiritual, que es, si no tan importante, si no más, es tan importante. Muy bien. Entonces, quería explicarle un tema que a veces los mismos judíos no conocen. Cuando Kadosh Baruj Hu le ordena cumplir estas festividades, los días de Yom Tov, como se llaman, a Kadosh Baruj Hu le dice al pueblo de Israel que este día va a ser para ustedes una festividad. ¿Qué es lo que sucede con Valentina, que está un poco hiperactiva hoy? Ok. ¿Puede ser que no se escuche mi voz? ¿Están todos escuchándome en este momento? Ah, ok. Es solamente el entusiasmo de Valentina, de Maricel Valentina. Ok, Besrat Hashem. Muy bien. Entonces, hay un detalle muy especial en que, por ejemplo, en Rosh Hodesh, ¿sí?, está dicho que este Rosh Hodesh va a ser para ustedes el principio, la cabeza de todos los meses del año, y en las festividades también dice va a ser para ustedes, para el pueblo de Israel. Entonces hay un problema de realizar actividades, como decíamos, existen todas las tareas prohibidas salvo cocinar, pero cocinar es nada más que para cumplir con el precepto de alegrarse en las festividades. Besamachta bejageja,
y te alegrarás en las festividades. Y eso también está dicho para el judío. Entonces, si la persona va a trabajar para hacer algo para alguien que no le fue ordenado este precepto, eso lo tiene prohibido. Entonces, en general, se acostumbra a no invitar a no judíos, a gentiles, a Benei Noach, a los días de la festividad, porque evidentemente si no tiene invitados, entonces va a cocinar un poco más, va a preparar más cosas, incluso ese mismo día de Shabbat, del Hag, y eso está prohibido. No así el Shabbat, porque en Shabbat no se cocina. Entonces en Shabbat sí se puede invitar a todo el mundo, pero no en los días de la festividad. Esperemos que Besrat Hashem dentro de poco venga ya mismo el Mashiach, que pasemos todas las festividades juntos, porque en ese momento, como dijimos muchas veces, todas las naciones van a elevarse al nivel espiritual de judío, entonces también va a ser ordenado para ellos cumplir con todos los preceptos que cumplimos ahora solo los judíos, pero como decía en la clase anterior, hay una festividad muy especial que es el séptimo día de Pesaj. La noche de Pesaj, mismo el 15 de Nisan, por supuesto no está prohibido que todas las personas del mundo festejen, incluso pueden Bueno, estamos aquí de vuelta. No sé cuánto tiempo estuvimos fuera del aire. ¿Qué es lo que pasó? Aquí estamos. Ya volvimos. Hubo un pequeño inconveniente aquí en la conexión mía de internet. Espero que no haya sido mucha la interrupción. Ok, entonces no nos hemos perdido demasiado. Entonces, como decía, a nadie se le puede prohibir que festejen, incluso es una felicidad saber que también todos los pueblos del mundo festejan la salida de Egipto del pueblo judío, porque a través de que el pueblo judío es redimido, es también redimido todas las naciones, porque el pueblo judío vino para servir a todas las naciones. No vino para separar, ni tampoco vino para ser el exclusivo beneficiado de la luz infinita de Dios, sino al contrario, vino para expandir, para llevar la luz infinita de Dios a todos los pueblos, y que todos, desde su lugar donde se encuentren, donde Akadosh Baruj Hu los puso para trabajar en este mundo, puedan elevarse también a estar conectados 100% por Dios. Como siempre decimos, cada uno fue creado por Akadosh Baruj Hu como fue creado, y cada uno tiene una misión importante y que no puede ser reemplazado para refinar el mundo y traer los días del Mashiach, para traer la redención y aunque la mayoría de la gente no sepa, también para expandir los manantiales del Hasidut y del Baal Shem Tov a todos los pueblos, para rescatar incluso a aquellos judíos que están un poco perdidos, para rescatar la chispa
interior que hay escondida dentro de los gentiles, a tal punto que está escrito que hasta que no se conviertan todos los gentiles que tienen que convertirse, el Mashiach no va a venir. Pero de todas maneras es sabido que Akadosh Baruj Hu puede mandar al Mashiach también sin ninguna precondición, así que vamos a hacer un lejaim para que Akadosh Baruj Hu mande el Mashiach ya sin ninguna precondición y que nos acepte a cada uno tal como somos, lejaim, en nuestras caídas y nuestras subidas, para elevarnos constantemente de una dimensión inferior a una dimensión superior, cada uno en el lugar donde se encuentra. Entonces, es importante saber que se puede comer matzá, se puede tomar vino, se puede festejar la noche del Seder de Pesach, incluso se puede leer lo que sucedió y explicarle a los hijos. Lo único que está prohibido es, que no es ahora, pero cuando estaba el templo y se hacía el sacrificio del cordero de Pesach, en recuerdo al cordero que fue sacrificado en la salida de Egipto para pintar los dinteles de las puertas, y que Akadosh Baruj Hu saltee, de ahí viene la palabra Pesach, que significa saltear, Pasaj significa saltear, como salteó las casas de los judíos en la plaga de la oscuridad y la muerte de los primogénitos. Aquellos que tenían la sangre en el dintel de la puerta fueron salteados y no fueron muertos por el ángel de la muerte que Akadosh Baruj Hu mandó para eliminar a los egipcios. Como ustedes saben, hubo gran cantidad de del pueblo de Israel que también desapareció en ese lugar y no salió de Egipto. Pero en esta redención final, dice el Rebbe, todos los pueblos, todos los judíos van a salir sin ninguna excepción, y como leímos últimamente y publicamos en el Facebook, también todos los pueblos del mundo que acepten sobre su cabeza el yugo divino de la Torá y del dominio de Akadosh Baruj Hu sobre todos, ellos también van a salir de Egipto, van a salir de la esclavitud que nos encontramos ahora mismo y van a revelar esa alma que tienen en su interior, y el alma va a ingresar y se va a hacer consciente y vamos a poder estar todos juntos disfrutando de la luz infinita de Dios. Que sea ahora mismo lejaim, y vamos a poner más tzedaká, porque la tzedaká acerca a la Geulá y la tzedaká salva de la muerte. Pero hay una festividad que es el séptimo día de la festividad de Pesach acá en Israel, que se llama Shvi Shel Pesach, y es el octavo día fuera de la tierra de Israel. Como ustedes saben, a excepción del Shabbat y Yom Kippur, el resto de las festividades se festeja dos días seguidos, tanto Pesach como el final de Pesach, Rosh Hashanah. Rosh Hashanah también se festeja 2 días aquí por otro motivo, pero el Shvi Shel Pesach, o en el exterior el octavo día del Pesach, que se llama Haron Shel Pesach, el último día de Pesach, el Baal Shem Tov instauró un festín del Mashiach, Seudat Mashiach, para recibir al Mashiach. Ese día llevamos matzot, no hace falta llevar 3 matzot como hacemos siempre, y llevamos vino. Si vamos al Bet HaKnesset, sean judíos o no judíos, tienen que llevar vino kasher. Está prohibido entrar vino que no sea kasher, supervisado por un judío, de acuerdo con las leyes, por supuesto, como explica el Shulchan Aruch y la Torá, que tiene que ser el vino. Entonces es preferible que los que no tienen que no lleven nada y allí van a conseguir
o que vayan a la casa de algún judío que festeje este último día de Pesaj. Si buscan algún Chabad, seguramente los va a dejar invitar, y si no, les dicen que los manda el Rab Ginsburg de Israel para festejar todos juntos la llegada del Mashiach, la ciudad de Mashiach, con matzá, con vino o jugo de uva, y también con otros alimentos que quieran llevar, pero lo principal es la matzá. La matzá se llama Lechem Oni, el pan de la pobreza, porque refleja un poco la rapidez con que el pueblo judío tuvo que salir. Eran esclavos todavía y salieron con lo que tenían, y lo único que podían llevar era un poco de harina y agua. Pero sobre todo, Oni se escribe Ain Nun Yud, tiene que ver, como dice el Baal Shem Tov, la Ain se transforma en Aleph, o la Aleph se transforma en Ain, y significa el Lechem Ani, el yo. Ese pan que no es leudado representa la anulación del ego de la persona, del orgullo, de la pretensión, de pensar que eso me corresponde, y si me corresponde tengo que luchar con todas mis fuerzas para conseguirlo. Todo lo que uno piensa que le corresponde, tiene que saber que eso viene del alma animal, viene del ego no rectificado, de la personalidad no rectificada, que busca las cosas materiales. Incluso aquellos que buscan las cosas espirituales, pero que lo buscan simplemente para su propio engrandecimiento, y estamos hablando de todos tenemos un poco de ese fermento dentro nuestro, cada uno en mayor o menor medida. Ese fermento hace que busquemos las cosas simplemente para nosotros, y cuando no las conseguimos, cada uno también de acuerdo a su nivel puede llegar a cometer actos en perjuicio del resto de las personas, y en definitiva también en perjuicio de uno mismo. Entonces esa matzá representa la falta de fermento, representa la personalidad rectificada, donde hay una pobreza, pero pobreza material, que lleva a la persona a sentir que en realidad nada le pertenece. Incluso si uno recibe grandes fortunas y tiene mucho éxito en las cosas materiales, tiene que saber que eso no le pertenece, que Akadosh Baruj Hu se lo dio nada más para que él lo utilice en aras de la rectificación del mundo y de hacer buenas acciones, de traer la Torá, de difundir la luz de Dios en toda la realidad. Cuando uno piensa de esa manera, entonces eso produce una rectificación. Y ese día séptimo, o el final de Pesaj, nosotros comemos matzah, también tomamos 4 copas de vino o de jugo, como hacemos en el Seder de Pesaj, en conmemoración de las 4 Leshonot HaGeula, las 4 formas en que Akadosh Baruj Hu, como dice en la salida de Egipto, que nos tomó, nos sacó, nos elevó, nos redimió. Y hay una quinta expresión que tiene que ver con la última rectificación del quinto nivel del alma, que es la unificación con Dios. Akadosh Baruj Hu nos unió a Él para que seamos uno, y ese es el principio del Shema Israel. Sentir que además que toda la creación, que toda la naturaleza, el universo que vemos es uno, es en realidad uno con Akadosh Baruj Hu.
que todo es uno, que todo es parte de él, y que nosotros somos simplemente una otra expresión de su infinitud. Todas estas cosas son las meditaciones, las kavanot que uno tiene que tener cuando cumple con los preceptos, cuando está en las festividades, cuando está festejando y con la felicidad, junto con la familia, con los amigos, en el Bet HaKnesset, y en cada uno de los momentos de la vida, los momentos malos y los momentos buenos, tiene que saber que todo viene de Akadosh Baruj Hu, tanto lo bueno, tanto como las cosas que nosotros no vemos buenas y parecen dificultades. Todas esas son formas de hacer que cada uno realice la tarea que tiene que realizar en este mundo. Todos son necesarios y cada uno tiene un objetivo de refinarse a sí mismo y de refinar el entorno en que se encuentra. Entonces cada uno tiene que estudiar y saber qué es lo que le corresponde y saber cómo puede ayudar y ser un engranaje más dentro de toda el plan de la creación. Y esa es la verdadera felicidad. Eso es lo que llaman últimamente el secreto. Hemos escuchado lo que es el sod, el secreto, como si fuera algo nuevo, pero sin embargo no es nada más que otra extracción de lo que es la sabiduría de la Torá que los judíos conocen por miles de años. El sod, el secreto, es justamente la intención con que Dios creó al mundo y creó al ser humano, que no es para que él utilice al mundo en aras de su propio engrandecimiento y obtener sus propios objetivos, sino que es al contrario. A través de la autoanulación, él utiliza las cosas de este mundo, tanto las fuerzas de su alma, las vestimentas del alma, el cuerpo, toda la naturaleza que lo rodea, lo utiliza para elevarlo y transformarlo en un instrumento más para la revelación de Akadosh Baruj Hu. Ese es el verdadero secreto. Cuando la persona actúa de esa manera, Akadosh Baruj Hu le brinda todo lo que él necesita para cumplir su misión. A veces la persona dice: yo no puedo hacer esto si no tengo un auto, o si no puedo cambiar ese auto viejo que tengo por uno mejor, o no puedo tener una televisión en vez de 17 pulgadas que sea de 35 pulgadas, yo de esa manera voy a ser mucho más feliz. O en vez de tener una casa de una habitación necesito de 5, o de 5 necesito 10, y cada uno trata de elevar su estándar de vida pensando que eso le va a traer la felicidad. Sin embargo es al revés. Cuando uno escapa del honor, el honor lo persigue a él. Y cuando uno trata de dejar las cosas de este mundo en aras de su propio beneficio y busca hacer que las cosas materiales a Akadosh Baruj Hu se la dé en la medida que él los necesite, tienen que saber que cuando una persona no tiene los recursos necesarios para hacer algo, es porque Akadosh Baruj Hu le está exigiendo que se prepare y que eleve su mente y todos sus instrumentos para que pueda recibir esa bendición. Entonces hablábamos de lo que es esta festividad del séptimo día de Pesaj, el último día de Pesaj, que tiene que ver con el Baal Shem Tov y tiene que ver con el Mashiach. Ese Mashiach que todos estamos esperando constantemente y que depende de nuestro trabajo. El Mashiach va a venir de todas maneras, nosotros querramos o no querramos. El tema es que cuando uno participa de la construcción y de la preparación de un evento, de una cosa buena, cuando eso se produce, la satisfacción que uno tiene es mucho mayor. Incluso la satisfacción que tienen los beneficiados de ese evento se traslada también a todos los participantes. Es una felicidad completa en conjunto. Cuando uno llega, una vez que la fiesta está empezada, también es bien recibido y es traído para que haya más alegría,
pero no es la misma alegría de aquel que lo estuvo preparando desde antes. Entonces, los invito a todos a acercarse, incluso si quieren reunirse, si no hay judíos o no hay Beit Knesset donde puedan entrar, los invito a todos también, Benei Noach, a reunirse en las casas. Si no tienen vino kasher, por favor no usen el vino ese, pueden utilizar algún licor o simplemente bebidas. Seguramente van a poder encontrar matzot en algún lugar. Ese es un día muy especial cuando está por terminar el día, reunirse, cantar, festejar, brindar, comer matzá, decir con cada una de las comidas y con cada una de las bebidas que uno tiene, bendecir a Kadosh Baruj Hu por ese alimento que nos está dando. Y cada una de esas brajot hacen que el mundo sea mejor y que nos acerquemos más a la llegada del Mashiach. Y como dicen los Jajamim, el mundo está en un equilibrio, en una balanza de méritos y lo contrario de méritos, y que a lo mejor hace falta simplemente un solo precepto, una sola buena acción más para desequilibrar la balanza y que vaya para el lado del mérito. Entonces los invito a festejar y ser felices. No hay ningún problema, Alma, puedes hacerlo sin ningún problema. Pero como les digo siempre, no hace falta que se compliquen con las leyes estrictas que tenemos que cumplir los judíos para Pesaj, porque no están agregando nada. Sí pueden leer, pueden estudiar, pueden enseñar a sus hijos la felicidad que tuvo el pueblo de Israel cuando salió de Egipto, como Kadosh Baruj Hu escuchó sus gritos y fue y los sacó. Y así cada uno y uno también tienen que aprender que a través de que le pide al Padre que lo saque de su Egipto, de su Mitzrayim, de sus limitaciones personales, también él puede salir de su Egipto particular, porque ustedes saben que en Egipto no solamente había esclavos judíos, en todo imperio siempre hay esclavos de todas las naciones, y con la liberación del pueblo judío, con la liberación del pueblo judío también salieron muchos gentiles, y con la recepción de la Torá, esa luz fue también dada para todos los pueblos de las naciones. Los abstemios, me pregunta Selgas, yo también en realidad soy medio abstemio, yo no tomo un poquito de vino, apenas una gota mezclada con jugo de uva, así que si tiene por allí algunas uvas, a veces para Pesaj, en vez de comprar vino o jugo de uva, compramos un cajón de uva, las exprimimos y utilizamos eso para hacer kiddush y para hacer todas las bendiciones. Ya que estamos, les cuento un poco por qué no se puede utilizar el vino que no es supervisado de acuerdo a la ley por un judío, y es simplemente porque el vino es uno de los instrumentos de la idolatría. Cuando se produce vino para realizar algún ritual de idolatría, ese vino está prohibido para utilizar por el judío. Incluso si hay alguna persona que hace idolatría con el vino y esa persona vio el vino o el jugo de uva cuando se estaba embotellando, antes de ser embotellado, eso también se considera un vino que no es apto para la bendición. Entonces, por eso es importante
que sepan cuál es el motivo de que tiene que haber vino kasher. Incluso en la festividad de Pesaj tiene que ser kasher para Pesaj, o sea que no haya tenido ningún contacto con algún grano de cereal, o que nadie haya comido algún objeto, alguna comida cerca durante la producción del vino, porque si hay alguna contaminación de los alimentos con algo no kasher, en la mayoría de los casos se considera que si está en una proporción mayor de 1 en 60, o sea que si hay una proporción de 1 o menos de 1 de ese objeto contaminante respecto a la mayoría, que tiene que ser más de 60 veces eso que está contaminando, entonces se considera que se anula, se llama Batel Beshishim. Pero el Hametz no tiene esa regla. El Hametz la harina leudada o el fermento no se anula por ninguna cantidad. Si hay 1.000.000 de litros de vino y se agrega una pizca de fermento o alguna pequeña cantidad, eso ya se considera que es todo Hametz, que no se puede utilizar en Pesaj. Entonces, por eso les decía que si ustedes quieren tomar vino, traten de buscar algún vino kasher, y si van al Beit Knesset, por favor no lleven ningún vino que no sea kasher, y por supuesto ningún otro alimento, pero en especial el vino, porque el vino es uno de los elementos principales, como saben ustedes, para hacer idolatría, no solamente en el cristianismo, sino también en otras culturas. Entonces, los que no tienen vino o jugo de uva pueden hacer con cualquier otro alimento, y si ahora en todo el mundo está muy disperso el tema del kashrut, así que todavía tienen tiempo para conseguir alguna pequeña cantidad de matzah kasher sin hametz en algún lado del mundo. Cuando uno está solo como Noah gira en su zona, y no puede viajar a algún Bet Chabad, puede viajar a algún lado y pedir que le den un trozo de matzah y festejar. Otro día vamos a contar algunas de los milagros que sucedieron con un trozo de matzah. Pero como ya les digo, todos estos son preceptos que el Noahida no está obligado a cumplir. Entonces, si no lo pueden hacer, no tienen que entrar en depresión, no tienen que sentirse frustrados por eso. Simplemente tienen que pedirle a Kadosh Baruj Hu que traiga pronto la redención y que todos esos problemas se solucionen. Incluso hay problemas en las cárceles, en las cárceles del mundo, donde hay judíos que están presos, y por supuesto es muy difícil hacerles llegar. Hay países como América y en muchos lugares donde hay rabinos que están permitidos trabajar dentro de la cárcel, y ellos se ocupan de los judíos y les proporcionan los alimentos que necesitan. Hay otros países donde esto no se realiza y los presos judíos no tienen la posibilidad de cumplir con este y con muchos otros preceptos. Entonces, en la medida de posibilidades, hay gente que trata de acercarse, todavía tienen tiempo, es un precepto muy importante llegar a las cárceles o a los hospitales, a los lugares donde la gente no tiene acceso a la matzá. Y aunque sea un judío que no cumple, igual acercarle una matzá para que tenga la posibilidad de cumplir el día de Pesaj es una mitzvah muy grande. Aquí dentro de nosotros, dentro de la gente que está escuchando ahora, por lo menos conozco a una persona que invirtió dinero y tiempo y esfuerzo y se jugó
para que haya un judío que está preso en una cárcel de cierto país de Europa que se habla español, donde no se le permitía recibir la matzá, y es un judío que cumple con los preceptos y está preso por motivos que no son que son ajenos a él en forma injustificada. Entonces vamos a hacer lejaim para que, gracias al esfuerzo de gente como esta que estoy hablando ahora, cuyo nombre no voy a decir porque es muy modesta, pero lo único que puedo decir es que empieza con J y termina con A. Quiero llevarle una bendición a esta persona para que Bezrat Hashem se haga justicia y salga pronto de la cárcel. Jaime. Y que por el mérito de esas personas que se ocupan de ellos con Mesirut Nefesh, ese es verdaderamente un Mesirut Nefesh que revela dentro de ella, de esa persona, que hay esa chispa de divinidad que alienta dentro de los tzadikim. Digo esto no para alabarlo, porque sé que no le gustan las alabanzas, y tampoco lo digo para aumentar su orgullo, sino que es importante cuando hay una persona que hace algo bueno, que sea difundido, para que sea ejemplo para otras personas. Entonces, que a todos aquellos que colaboran en ayudar al prójimo, y seguramente hay dentro de toda la lista de gente que nosotros conocemos muchas personas que hacen eso mismo. Entonces, en nombre de esta persona, quiero hacerle llegar a todos aquellos que se ocupan por el bienestar del prójimo, que es una tarea sagrada que están realizando, y que por eso van a recibir de HaKadosh Baruj Hu el mérito de recibir al Mashiach junto con todo el pueblo judío y con toda la humanidad, con todos los justos del mundo, y que ellos sean un ejemplo, así en su modestia y en su secreto, que eso también sea un ejemplo para todas las personas de cómo tienen que ser realizados los preceptos. No te has perdido nada, Josefina. Estábamos hablando de un tema que no tiene nada que ver contigo. Así que bueno, sigamos con nuestra charla. Hablábamos muchas veces de cómo cuando la persona deja en libertad su pensamiento y su imaginación, uno a veces comienza a meditar sobre una idea, sobre una sabiduría, una chispa de Jochma que se revela en su mente, que es un deseo que viene de lo profundo de su alma, que debe ser realizado. Y cuando el proceso de meditación, de razonamiento, de imaginación no es rectificado, entonces empieza a hacer comparaciones y alusiones, parábolas y meditaciones que van alejándose de a poco de la idea original, que al principio son meditaciones para llevar a cabo una idea, que para llevarla a cabo hace falta realizar pasos intermedios, y cuando nos concentramos en los pasos intermedios, nos vamos derivando en un tema para llegar a su profundidad, para llegar a su desarrollo. Si no estamos constantemente aferrados de esa idea original a la cual nosotros nos estamos refiriendo y que queremos completar,
entonces la persona empieza a perder el rumbo y empieza a meditar en cosas que no tienen nada que ver con el tema. A eso nos referimos en alguna de las clases pasadas, y hasta llegar a cierto punto en que está hablando de cosas que no tienen nada que ver y que lo único que producen son confusión. Entonces cuando uno se concentra y trata de explicar una idea y empieza a navegar por las ideas de la Torá y de los Jajamim, siempre tienes que estar aferrado a ese objetivo original del cual partió para poder volver a él en determinado momento y redondear, y que ese el objetivo original que Akadosh Baruj Hu le puso en la cabeza que tenía que realizar no quede difuso y no quede desperdigado en otras cosas vanas, en esos pensamientos que son Hebel, son como el aliento que sale de la boca, que se confunde y deja de pertenecer a la persona, como esas hojas de los árboles secas que caen y que no tienen nada, que no producen frutos, o sea que así como el árbol, todo el objetivo de su crecimiento y de su verdor y de sus flores y sus frutos es para generar esa semilla, para seguir reproduciéndose y crear nuevos árboles que perpetúen esa semilla original. Así también con los pensamientos que pone Akadosh Baruj Hu en nosotros, tenemos que hacer que esa semilla original que creó el pensamiento, al final de todo el proceso de creación, de meditación, produzca una semilla también. Y así como es en la persona y es en el árbol y en todas las cosas de la naturaleza, también es a nivel de los pueblos y a nivel de las personas en general. Y por eso vemos que hay un montón de personas que navegan por el mundo sin saber para qué están y que tienen su cabeza llena de pensamientos vanos, y que a través de que se producen todas esas vanidades y pensamientos inútiles y acciones contrarias a la idea original, que como ustedes se están dando cuenta, la idea original viene de la mente de Akadosh Baruj Hu, de la esencia de Dios, que es el objetivo de la creación del mundo. Así a todo nivel sucede lo mismo. Cuando uno se aleja de la fuente de donde surgió, entonces va perdiendo su conciencia de para qué está en este mundo y se empieza a dedicar a cosas que no solamente no contribuyen, sino que producen cosas negativas, producen lo contrario de lo que pretendía encontrar. Entonces, a través de todas estas meditaciones que estamos realizando, nos fuimos derivando para llegar nuevamente a la idea original. Todo este proceso de explicación de lo que tienen que realizar cada una de las personas de acuerdo con la Torá es justamente para llegar a ese séptimo día que representa el banquete que va a haber cuando llegue el Mashiach, como está escrito que va a estar el Leviatán, ese pescado original con que Akadosh Baruj Hu creó el mundo, y el Leviatán y el Shorabar, el toro salvaje, con ellos van a hacer la carne y el pescado del festín que van a disfrutar los justos en el mundo por venir, y va a estar el Yain Ameshumar, el vino añejo, que también Dios dejó guardado desde el principio de los tiempos para que sea disfrutado por los tzadikim en el mundo por venir. Y entonces cuando uno come esa matzá en el séptimo o en el octavo día de Pesaj, tiene que estar saboreando, por un lado, ese pan de la pobreza que comieron nuestros antepasados cuando salieron de Egipto, que tiene
hay una parte especial de la ciudad de Pesaj, del 15, que se llama Afikoman. Se guarda un trocito de la matzá del principio para comerlo al final, y eso es lo último que hay que comer. Y el que tiene el sabor, el sentido del gusto refinado, cuando saborea ese último trozo de matzá, siente como un gusto de los korbanot, de los sacrificios. Es el gusto del cordero de Pesaj que se comió esa noche que salió de Egipto, y ese es otro de las intenciones que tiene que tener la persona cuando come la matzá. La matzá, por un lado, se siente la amargura y las lágrimas del pueblo judío de la esclavitud, y la alegría del cordero pascual que se acababa de sacrificar y que habían comido esa noche cuando salieron, y que representa ese cordero la idolatría de Egipto, y representa todo el trabajo que nosotros realizamos y lo que explicamos todo este tiempo que empezamos a ver las clases, que en realidad la naturaleza y todas las cosas que existen en este mundo, la oscuridad, no están hechas para que desaparezca y que no sirva para nada, sino que es para transformarlas en luz. Entonces ese cordero, que para los egipcios era la idolatría, el pueblo judío lo sacrificó para salvarse y para ofrendarlo a Dios. Todas esas meditaciones, si las pueden tener en mente, o si no es en forma consciente, por lo menos ese espíritu de unir la esclavitud de antes de salir y el espíritu de redención de aquel pueblo que salió de Egipto, van a poder sentir como ese día ustedes también salen de Egipto, salen a través de comer esa matzá, de sentir el sabor de la esclavitud, a sentir esa carne sabrosa del cordero y del toro salvaje y del pescado, de la ballena esa enorme que está guardada para el futuro porvenir, y del vino añejo que está guardado y que vamos a disfrutar todos con la llegada del Mashiach. Entonces, como en esos días no va a haber maldad y toda la sitra ájara, todo lo contrario a la kedushá va a ser eliminado, entonces también vamos a entender cómo aquellos pensamientos alejados de la divinidad y que caen lejos del árbol y que a veces dan un lugar propicio para el crecimiento de semillas que son contrarias a la intención original. Sin embargo, vamos a ver cómo todo eso también se va a transformar en algo bueno, y Akadosh Baruj Hu nos va a ayudar a transformar la oscuridad en luz. Entonces, después de esta pequeña introducción, vamos a venir a la página 160, que se refiere a la observancia de los rituales para los Benei Noach. Vamos a leer rapidito, porque quiero llegar a la parte en que Rabbi Ginsburg explica el tema de las festividades. Observancia de los rituales para los Benei Noach. ¿Están todos? Todos están en la página 160. Muy bien. Como ya explicamos, el propósito de la humanidad es el Tikkun Olam, la rectificación del mundo que tiene lugar cuando liberamos y rescatamos espiritualmente los fragmentos o chispas de luz divina atrapadas en la realidad material. El objetivo es en definitiva revelar aquí, en nuestro reino físico, la unidad de Hashem y establecer para él una morada en la tierra. De todas las maneras en que uno sirva a Hashem, está intentando cumplir con este objetivo. Los sabios dividen el servicio al Todopoderoso en tres categorías: el estudio de la Torá, las buenas acciones y la plegaria.
Cada una de esas categorías afectan de una manera diferente a las chispas de divinidad atrapadas en lo mundano y juntas actúan para elevarlas. ¿De qué manera? Con el estudio de la Torá traemos la percepción de la presencia de la chispa divina oculta dentro de la realidad a nuestra propia conciencia. Al estudiar la Torá y meditar, hacemos consciente dentro nuestro esa voluntad, ese deseo que hay oculto dentro de las palabras que utilizó Dios para escribir la Torá. Página 161. A través de las buenas acciones cumplimos con la primera etapa de la depuración de una chispa, sacándola de su incrustación física llamada clipá, coraza o cáscara. Y con la plegaria elevamos esa chispa a los reinos espirituales superiores. Entonces primero necesitamos estudiar la Torá para reconocer que existe esa chispa y cómo tenemos que hacerlo. Luego, a través de que sabemos, hacemos buenas acciones de acuerdo a cómo recibimos las instrucciones para depurar esa chispa de la cáscara con que está recubierta. Y luego, a través de que esa cáscara, esa chispa divina fue revelada, con la tefilá la elevamos nuevamente a los reinos espirituales superiores. Entonces, ¿cómo eso se ve en forma práctica? Cuando uno estudia Torá, sabe qué es lo que tiene que comer, sabe qué es lo que tiene que tomar, sabe cómo se tiene que comportar en este mundo, y a través de que su cuerpo come alimentos correctos y bebe y realiza actividades físicas, entonces todo eso se va incorporando a su propio cuerpo, y entonces ese cuerpo está trabajando, formado por todo eso que recibe del exterior, para elevarlo a través de la plegaria a Kadosh Baruj Hu nuevamente. O sea, ese animal que nosotros comemos se hace carne de nuestra carne, esas plantas, el agua se transforma en nuestro cuerpo, y esas buenas acciones que nosotros realizamos, las realizamos con nuestro cuerpo, que significa que todo eso está realizando un servicio a Kadosh Baruj Hu a través nuestro. Y cuando hacemos esa plegaria del alma dentro del cuerpo físico, entonces todo eso se eleva espiritualmente nuevamente a los reinos espirituales. Y todo esto, por supuesto, es un trabajo cíclico que tenemos que estar constantemente estudiando y realizando buenas acciones, alimentándonos como corresponde y haciendo tefilá para que eso suba, y al subir, cuando enviamos todo eso que hemos realizado allá arriba, nos vuelven a enviar nuevas tareas y nuevas fuerzas para cumplir con esas tareas. Entonces, acá empieza a explicar Rav Ginsburg de a poco cómo se deben realizar cada una de estas tres partes. Si ustedes me permiten, vamos a alargar otros 15 minutos la clase, porque siempre nos cuesta despedirnos y queremos transmitirle toda esta sabiduría y este amor que sentimos por ustedes, y este temor que les dure para toda la festividad de Pesaj. Así que vamos a alargarnos un poquito más, y el domingo también, si ustedes me permiten, vamos a empezar. Algo que les quería comentar, sí, me había olvidado de recordarte, por favor, Josefina. Habíamos hablado de, en vez de empezar a las 8:30 o la clase de los domingos, vamos a empezar desde las 8 para no tener que superponernos con las clases de hebreo de la Mora Miriam, porque hay mucha gente que está esperando las clases de la Morá, y cuando nosotros nos alargamos demasiado y nos superponemos, eso produce un trastorno a todo el mundo. Entonces vamos a anticipar media hora la clase de los domingos para poder para no molestar
la clase siguiente y poder estar igual un ratito más. Así que acuérdense, el domingo la clase va a empezar media hora antes. El domingo que viene a la noche es la noche de Bedikat Hametz, donde revisamos toda la casa por fuera y nuestro corazón por dentro y todo nuestro ser, para revisar que no quede ningún Hametz, nada leudado dentro de nuestra casa y de nuestro ser. Así que las clases de ese domingo van a estar ya en plena tarea de la recepción de Pesaj, así que Besrat Hashem, esperemos que salga algo muy especial. Tenemos 15 minutos, así que vamos a leer rápido todo esto. Les pido a ustedes que completen la lectura de este capítulo, que los puede ayudar también en lo que va a ser el cumplimiento de los preceptos y de los rituales de este Pesaj. Entonces, respecto a la plegaria, ya hemos discutido la importancia del estudio de la Torá por los Benei Noach y la importancia de las buenas acciones. Es por demás evidente, pero ¿acaso los Benei Noach están obligados a rezar? Hemos mencionado en la introducción la decisión halógica del rabino Moshe Feinstein sobre esta materia. Trajo como argumento que la Torá nos cuenta que las primeras personas en establecer los ritos de la plegaria fueron Abraham, Isaac y Jacob. Entonces, los no judíos, que por definición no son descendientes de estos tres patriarcas judíos, no tienen obligación de rezar de manera alguna. Ustedes saben que Abraham estableció la tefilá de la mañana, Isaac la de la tarde y Jacob la de la noche. Como está escrito en la Torá, que Abraham se levantó temprano por la mañana para llevar a su hijo al sacrificio de la Kedat Isaac. Isaac, está escrito que a la tarde fue a hacer tefilá a Kadosh Baruj Hu y llegó al mediodía, cuando estaba el sol arriba. Entonces él tiene que ver con la tefilá de la tarde. Y Jacob, como ustedes acordarán, la historia de cuando llegó al Ar Moriah, los tres tienen que ver con que llegaron al monte del templo, que se llama Ar Moriah, el monte de los árboles o de los arbustos se llaman Mor. Y Jacob llegó a ese lugar y vio que el sol se ponía, entonces tomó las piedras y se paró para dormir. Entonces cada uno de ellos tres representa una de las tres plegarias de la mañana, la tarde y la noche. Pero eso es para los que provienen de Abraham, Isaac y Jacob. Entonces los no judíos que no provienen de esos tres patriarcas, a lo mejor pueden provenir de Abraham o de Isaac, pero no de Abraham, Isaac y Jacob, porque no exista una obligación. Entonces podría pensar que no, en realidad tampoco tiene, no es que se podría pensar, en realidad no tiene obligación de rezar diariamente y de acuerdo a los horarios, pero porque no existe una obligación no significa que no deban rezar. Por el contrario, rezar es la expresión más profunda de la creencia en Hashem y su presencia divina para todos los pueblos. Las plegarias particularmente pertinentes de los Benei Noach son los salmos del rey David, llamado el dulce cantor de Israel. Es muy importante rezar de corazón al leer los salmos, y como siempre les decimos, hay que buscar una traducción correcta, que sea kasher, que no venga de las deformaciones de otros pueblos que han transformado la Torá en general y los salmos de David con palabras que no son la traducción correcta, y a veces lo deformaron a propósito para hacerlo coincidir con sus propias creencias.
Es muy importante rezar de corazón, con nuestras propias palabras, además de las plegarias de los salmos de David, por todo detalle de nuestras vidas personales en busca de la mano orientadora y la benevolencia de Hashem. O sea que la persona, tanto sea judía o no judía, tiene la necesidad e incluso la obligación de estar constantemente percibiendo la existencia, la presencia divina de Hashem en todo momento de su vida, y cada cosa que le sucede, pedirle a Kadosh Baruj Hu. Eso no significa que tiene que estar hablando solo a cada momento y que todos los demás lo tomen por loco, pero sino que es más bien un trabajo interno del corazón, de sentir esa conexión, y en los momentos de dificultades pedirle ayuda a Kadosh Baruj Hu, y en los momentos de alegría agradecerle y compartir con él esa alegría que está recibiendo. Es bueno rezar a Hashem pidiéndole que toda la humanidad llegue a reconocer rápidamente la verdad de la Torá, desee crecer cerca de Hashem y observar los preceptos de los Benei Noach. Las bendiciones, relata el Talmud que comer sin bendecir a Hashem por el alimento que nos provee es un hurto, es como cuando uno utiliza algo, como todo es de Akadosh Baruj Hu, tenemos que pedirle permiso. Entonces bendecir a Akadosh Baruj Hu por los alimentos o por todas las cosas que nos da es como reconocer que es de Él, que eso nos está dando pero que en realidad es de Él, y que si nosotros tomamos algo sin reconocer de quién es, de dónde lo venimos, de dónde lo obtuvimos, o sea, es como tener algo sin pagarlo, y que tampoco por regalo, por supuesto, entonces es como si estuviéramos robando. César me pregunta, ¿Abraham biológicamente no era todavía noajida? ¿No deberíamos emularlo? Todos tenemos que emular a Abraham, eso es evidente, porque él fue el primer converso, el primero que se transformó en la base del pueblo judío. Pero Abraham todavía está escrito que todos los patriarcas cumplían todos los preceptos, entonces por supuesto ellos en forma espiritual cumplían con estas tres plegarias. También es correcto que Abraham era un descendiente de Noaj, así que también por supuesto era un noajida. Y si ustedes prestan atención, recuerdan todas las cosas que estuvimos hablando del trabajo que tiene que hacer el noajida, de llevar la palabra de Dios, de la Torá, y reunir a todos aquellos que están dispersos y avisarles que se preparen para recibir al Mashiach. Ese es el trabajo que hacía Abraham. Pero cuando el Rav Feinstein se refiere a que no están obligados, significa que los preceptos fueron entregados al pueblo judío con la entrega de la Torá. Y los preceptos implican limitaciones de tiempo y de espacio, tener un orden y hacer las cosas de un determinado sistema. ¿Eso por qué? Porque el pueblo judío, como está escrito, es Mamlechet Kohanim, es un reinado de sacerdotes. Y los sacerdotes, en la época del templo, las personas no estaban obligadas a rezar 3 veces por día. El rezo fue implementado por los Jajamim cuando se destruyó el templo, en reemplazo de los korbanot, en reemplazo de los sacrificios que se realizaban también 3 veces por día. Entonces, esos sacrificios fueron ordenados al pueblo de Israel, incluso no a todo el pueblo de Israel, sino a los sacerdotes, porque los sacerdotes con esos sacrificios estaban haciéndolo en nombre de todo el pueblo de Israel. En esa época los judíos, por lo menos hasta la destrucción del primer templo, ellos no rezaban 3 veces por día. Pero cuando
no está el Beit HaMikdash, nosotros a la mañana leemos todo el orden de la plegaria y empezamos por los korbanot, empezamos por las bendiciones de la mañana y seguimos por estudiar los distintos sacrificios y el incienso y todo ese tipo de cosas, para demostrar que primero porque cuando uno no tiene la posibilidad de cumplir con un precepto, pero estudia acerca de él, entonces es como si lo estuviera cumpliendo. Pero por otro lado, cuando discúlpeme, estoy alargando 5 minutos más, no los quiero extender demasiado más. Se va a cortar el video por 5 minutos. Ok, אפשר להיכנס. כן. Ok, entonces, perdón, hubo una pequeña consulta de Pesaj, tuvimos que interrumpir, pero ahora seguimos. ¿Dónde estábamos? Estábamos en que los rezos, las 3 plegarias diarias, es en reemplazo de los korbanot. Entonces, así como los sacerdotes hacían korbanot en el Beit HaMikdash, en representación de todo el pueblo, y el pueblo hacía plegaria en general, también había muchos jajamim que también hacían 3 veces por día, pero en general no todo el mundo, y por supuesto las mujeres, ninguna de las mujeres está obligada a cumplir con las 3 tefilot, porque las mujeres están exentas de todo precepto que implique de establecer un tiempo determinado, por razones obvias que ellas tienen que ocuparse de los hijos y de los niños que no tienen un momento determinado para realizarlo. Incluso las mujeres no hacían korbanot, sino que era toda una travesía de hombres. Enseguida te voy a contestar, Maricel. Quiero terminar de redondear la idea. Entonces, cuando se destruye el Beit HaMikdash, por un lado no hay más korbanot, por eso tampoco hacemos el sacrificio de Pesaj, del cordero, porque no hay donde ofrendarlo, pero sí lo reemplazamos de alguna manera por nuestras tefilot, 3 veces por día. Entonces, así como para los judíos es obligatorio cumplir con esos 3, porque el pueblo de Israel tenía que hacer los 3 sacrificios diarios, y los no judíos no están ordenados a hacer esos 3 sacrificios diarios. Como las 3 tefilot, las 3 plegarias tienen que ver con eso, entonces los Benei Noach no tienen obligación porque ellos no fueron ordenados. Pero todas las personas, no solamente los Benei Noach, tienen la posibilidad de rezarle a Kadosh Baruj Hu en cualquier momento. Incluso a pesar de que en el Sidur esté determinado el orden de las tefilot y las brajot que hay que decir, de todas maneras uno puede agregar al final del orden los pedidos que uno le quiera decir a Kadosh Baruj Hu y derramar su corazón para pedirle sus cosas, ya sea dentro de la misma tefilá o en cualquier momento del día. Incluso cuando uno se siente mal, se siente con angustia, puede tomar un libro de Teilim o cualquier libro sagrado y estudiarlo y leerlo, y eso va a traer agua fresca y descanso para su corazón. Y cuando el corazón y la mente están conectados con Dios y en paz, entonces las cosas se solucionan y la persona se siente mucho mejor, y las cosas en efecto, en la práctica, también salen mejor. Respecto de la oración de la mañana, o en qué momento hay que hacer la oración, dicen los Jajamim que
la tefilá más importante, a pesar de que las tres hay que cumplir. En cierto sentido, la tefilá más importante es la de la tarde. ¿Por qué? Porque a la mañana cuando uno se levanta, todavía no entró dentro de sus actividades diarias y tiene más predisposición para conectarse con Dios y hacer tefilá y dedicarse a las cosas espirituales. Uno está más descansado, puede la posibilidad de pensar mejor y tiene necesidad de pedirle a Kadosh Baruj Hu para que todo lo que sucede durante el día esté mejor. Lo mismo sucede a la noche. A la noche, cuando termina todo el trabajo, la rutina diaria y todo el esfuerzo en las tareas de todos los días, la persona tiene más tiempo y descanso para poder hacer tefila. En cambio, cuando la persona se acuerda de Kadosh Baruj Hu en el medio del día, cuando está inmerso dentro de las cosas de este mundo, entonces eso es una tefilá que, aunque no tenga el tiempo, la tefilá de Minjá es la más corta de todas, a pesar de que en ese momento no tenga todas las kavanot y no le dedique tanto tiempo a conectarse con Akadosh Baruj Hu, ese mismo esfuerzo de salir de las cosas de este mundo por unos instantes para conectarse con Akadosh Baruj Hu y agradecerle, entonces eso le da una importancia especial a la tefilá de Minjá. Por supuesto, la tefilá de Ma'ariv, de la noche, uno también puede pensar que uno está muy cansado, con ganas de dormir, ganas de descansar, de comer, acostarse y terminar el día para empezar un nuevo día. En ese momento también es meritorio, se encuentra el mérito para que la persona tome fuerzas y rescate de sus últimas chispas de energía para conectarse con Akadosh Baruj Hu. Entonces, las tres son importantes y las tres son momentos propicios para conectarse con Akadosh Baruj Hu, tanto desde el punto de vista de la Kabbalah, del Hasidut, y de todo punto de vista. Así que es verdad que la tefilá de la mañana es más larga, pero no se tienen que olvidar que hay una tefilá que se llama Tikkun Hatzot, que hasta hoy en día hay muchas personas que se levantan a la medianoche y estudian toda la noche y hacen toda una serie de cosas para llegar a la mañana y hacer tefilá como corresponde. Así que las 24 horas son momentos propicios para conectarse con Akadosh Baruj Hu. Tania me pregunta que las mujeres están exentas, pero no están prohibidas. De la tefilá, por supuesto, no está prohibido que hagan la tefilá. O incluso hay uno de los korbanot, cuando trae una paloma, uno de los korbanot que lo trae la mujer. Pero de todas maneras está exenta, pero no está prohibida hacer tefilá. Si está prohibido que haga determinadas cosas, como poner tefilim, o leer de la Torá, o acercarse a determinados lugares para representar a toda la congregación, porque como las cosas de la Torá tienen que ser hechas en forma constante, entonces las mujeres, hay momentos del día o momentos del mes que no pueden dedicarse a determinadas cosas, incluso cuando está embarazada en los últimos momentos y cuando va a tener familia y después está amamantando, y la mujer se ocupa de un montón de cosas que tiene que cuidar a su familia. Entonces los jajamim hasta prohibieron realizar por temas de pureza determinadas cosas. Pero de todas maneras, como siempre hay una excepción que confirma la regla, está escrito que las hijas de Rashi, ellas se ponían tefilim, pero
como les digo siempre, Shalom, Shalom Alejem, Alfonso, en un minuto termina la clase, así que no se vaya todavía, nos vamos todos juntos, que tengan un Shabbat Shalom, terminen de leer este capítulo que comenzamos, pero que más o menos tratamos de transmitir el espíritu que conlleva. Lejaim, Lejaim, para todos, Pesach Kasher Besameach, tengan un Shabbat Shalom, y que todos recibamos al Mashiach y podamos disfrutar de la ciudad del Mashiach con el Mashiach mismo y con la revelación de Kadosh Baruj Hu en el Beit HaMikdash, en Yerushalayim, y prepárense para el seminario, que esta vez sí, todos tienen que venir. Dentro de poquito va a estar el seminario. Lejaim, Lejaim.